Buenas noches con todos, ¿cómo les va? Buenas noches, doctora. Muy bien, gracias. Buenas noches, doctora. Muy bien. Buenas noches, querida doctora. Hoy día Buenas vamos noches, a doctora empezar Maguita. con la clase de tiroides. Hoy día vamos a ver anatomía y ahí para despejar todas las dudas que tengan, empezamos hoy día con anatomía de tiroides. Mañana vamos a seguir con patología de tiroides y la otra semana vamos a seguir con abdomen agudo. Ya las diapositivas poco a poco al portal. Lo que pasa es que, no sé, está un poco lento y no hay cómo subir rápido las diapos, pero poco a poco ya les voy a ir subiendo todas las clases y todos los temas. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado de ayer, de la clase de ayer? ¿Alguna duda? Si no, para empezar la clase. Sí. Voy a compartir ya las diapositivas. Bueno, empezamos con anatomía ecográfica de tiroides. Ya ayer vimos testículo, patología escrotal, entonces ahorita vamos a ver algo de tejidos blandos, como es tiroides. Entonces seguimos con tiroides. No, el lunes vamos a ver mama, creo. Sí, mama, terminamos mama y de ahí seguimos con abdomen agudo. Bueno, como saben ustedes, la glándula tiroides, igual de bastante consulta en la práctica de ecografía. Como yo vengo diciéndoles, siempre les doy las patologías más frecuentes y entonces aquí entra la glándula tiroides. Tal vez antes no había mucho diagnóstico de patología tiroidea, que tal vez no había la patología, sino que no había muchos métodos de screening como hay ahora. Entonces, por ejemplo, ahora se realiza una ecografía de cuello, una ecografía de tiroides o incluso las mismas pruebas tiroides de los pacientes y por tanto hay una mayor prevalencia de tiroidismo y tiroidismo por lo tanto es una glándula muy importante en el manejo del paciente. Entonces, de los objetivos de las clases que nosotros tenemos es conocer la anatomía ecográfica de la glándula y pues conocemos ya a establecer una técnica ecográfica adecuada para que en el momento que se haga la ecografía no tengamos ningún inconveniente. Doctora, buenas noches. Disculpe su ausencia. Vamos a ver instrumentación y técnica, vamos a ver anatomía ecográfica y algunas malformaciones congénitas tiroides que si nosotros no conocemos estas, a veces podemos pensar que es alguna patología. Entonces siempre Buenas debemos noches. conocer de todos los órganos también algunas malformaciones o Doctora, buenas variantes noches. ¿Me anatómicas corte para no su tener audio, ningún por favor? inconveniente. Doctora, buenas noches. Disculpe, se está entrecortando. Pues el gol estándar en el estudio de la glándula tiroides es la ecografía. Tiene bastante sensibilidad y especificidad. Es un estudio, como ustedes saben, de bajo costo, que se lo puede encontrar en cualquier lugar. Que el problema es que es operador dependiente, pero en cambio no tiene radiaciones ionizantes. Entonces, para la tiroides nos ayuda mucho para observar la glándula. Obviamente que también si existe una invasión tal vez de un cáncer y que quisiéramos verla más a distancia o incluso en algún tipo de bocios intratorácicos, nos sirve también la tomografía de cuello. Pero el estudio de elección es la ecografía. ¿Con cuál se utiliza? Pues para partes blandas, como ustedes ya saben, todo lo que es abdomen, sí, solo sería abdomen,
se utiliza el de 3 a 5 MHz, el convexo, el transductor convexo. Pero en cambio, para todas las partes blandas que nosotros no necesitamos ver tan profundo como es en el abdomen, necesitamos ver más superficies, entonces ahí aquí necesitamos el transductor lineal, que es el de 7.5 a 15 MHz. Entonces nos va a proporcionar una penetración en profundidad hasta 5 centímetros y una resolución de 0.5 a 1 milímetro, que es lo que nosotros necesitamos para ver la glándula tiroides. Como aquí vemos en esta imagen que estamos utilizando un transductor lineal y podemos ver en todo, toda su glándula con sus dos lóbulos, lóbulo derecho y también lóbulo izquierdo. Pues entonces, ¿cómo empezamos? Colocamos al paciente en decúbito supino, boca arriba, diciéndole que estire lo que más puede el cuello, o incluso le podemos colocar una almohada debajo debajo del cuello, debajo del tórax, para que pueda extender el cuello lo que más pueda. Eso nos ayuda a tener mejor visualización. Obviamente que hay pacientes que tienen el cuello corto o pacientes que tienen algún grado de obesidad, que tienen el cuello corto, o pacientes ancianitos que también hay dificultad en el abordaje de la glándula tiroides. Pero ahí está, pues, decirle, acomodarle con la almohada que les digo, insistirle en que estire el cuello bastante, para nosotros tener toda esta ventana para poder observar la glándula tiroides. Recordemos que no solo vemos la glándula tiroides, cuando nos piden un examen de tiroides, no vamos a ver solo la glándula tiroides, nosotros nos vamos a ver todo el cuello, lo que hay en todas las estructuras, que ya vamos a ver cuáles son, todas las estructuras adyacentes del cuello, y ahí terminamos un estudio ecográfico, ¿no? Porque nos se pidan tiroides, nos centramos en la glándula tiroides, no, vamos viendo glándula tiroides, las parótidas, submandibulares, ganglios linfáticos, todas las estructuras, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, vemos el abordaje, que aquí está en una ubicación axial, ¿no? Entonces ya le vemos siempre, como todos los órganos, vemos en axial y en longitudinal. Entonces, ¿qué estamos viendo en axial? Entonces estamos viendo el istmo de la tiroides. Entonces siempre la glándula tiroides es, pues, como tiene dos lóbulos y un istmo. Entonces lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Así veríamos en un corte axial. Y esto sería la tráquea. Entonces la glándula tiroides está delante de la tráquea. Como siempre nos referimos, derecho, izquierdo, anterior, lo que está cerca del transductor, y posterior, lo que se aleja. Y aquí tenemos otro abordaje de la glándula tiroides, y en cambio ponemos el transductor en longitudinal. Entonces aquí igual vemos en 2D y con Doppler color también, para ver la vascularidad de la glándula. Obviamente no presionando tan fuerte, o sea, solo no hay que presionar tanto para ver las estructuras. Solo con poner el transductor en el cuello ya se pueden ver las estructuras, no hay que presionar mucho. Y aquí, pues, un corte en longitudinal o sagital. Entonces aquí tenemos un lóbulo. Entonces tenemos igual. Aquí sería anterior, posterior, y como está en longitudinal sería cefálico y caudal. ¿Cuándo se pide un estudio ecográfico de tiroides? ¿Cuáles son las indicaciones que nosotros ahí tendríamos que pedir? No solo por rutina, sino en estos casos como son alto riesgo con o sin clínica, es decir, que tenga algún antecedente de algún paciente con CA de tiroides, y entonces en ese caso sí podemos hacer y pedir el estudio de ecografía de tiroides. Cuando tenemos una masa visible o palpable, ya a veces llegan los pacientes a la consulta ya, que tienen una masa en el cuello de larga data, y ellos refieren que tienen, o si no, que es reciente. Entonces, si le hacen el examen físico y ustedes al examen físico palpan alguna masa en la región tiroides, claro que es indicación de hacer una ecografía. Cuando tenemos un tumor súbito, igual una masa que sea de reciente aparición,
cuando, a pesar de que no tengamos ninguna masa en donde está ubicada la tiroides, pero sin cambio tenemos adenomegalias cervicales, es decir, ganglios cervicales aumentados de tamaño. Recordemos que nosotros en todo el cuerpo tenemos cadenas ganglionares, pues, y en el cuello también pues tenemos cadenas ganglionares que si nosotros, si no hay ningún antecedente de algún problema infeccioso o algo, pues nos llama la atención que crezca un ganglio en el cuello. Y también, pues como en el caso de incidentalomas, como digo, siempre llegan a veces incluso por otras lesiones que hagan una ecografía de cuello, y en este caso podemos encontrar una lesión en tiroides. Entonces, pues también ahí está validado realizar un estudio de tiroides. Aquí vemos la ubicación de la glándula. Si vemos cómo está la glándula tiroides, delante de la tráquea, debajo del hueso yoides y también delante del esófago. Como les dije, tiene dos lóbulos, lóbulo derecho, un istmo y lóbulo izquierdo. Todo eso tenemos que ver en la glándula. Recordemos que si le hacemos un corte axial, dividimos así, ¿no? Superior e inferior, y en longitudinal, en derecho e izquierdo. Entonces aquí otra vez un esquema y con la imagen en ecografía para observar mucho mejor. Entonces aquí miren, vemos el hueso yoides, como decía, está debajo del hueso yoides y debajo del cartílago tiroides. Tenemos la glándula. En algunos casos podemos ver esta prolongación que se llama lóbulo piramidal, que también lo vamos a ver en algunas ecografías, no en todas. Y con su lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, delante de la tráquea. Como les dije, le hacemos un corte así y vemos acá, ¿no? Entonces, todo esto es la tráquea. Delante de la tráquea está el istmo, que sería esto. Esto, no esto. Esta parte, el istmo, ¿no? Y de ahí tenemos lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Entonces, como todas las imágenes, en ecografía, yo siempre les recalco, siempre es la ecogenicidad que vemos siempre en todas homogénea. Si recuerdan que vemos testículos o cualquier parénquima de cualquier órgano, siempre se ve la ecogenicidad. A veces cambia la ecogenicidad, pero siempre es homogénea, uniforme, siempre son de todas las glándulas. Entonces, esto es lo normal. Así tenemos que ver una glándula tiroides. Igual aquí representada en un esquema. Aquí tenemos músculos, la tráquea, el esófago posterior y los grandes vasos, que también se pueden ver. Entonces, para hacer una representación, también podemos decir que la glándula tiroides tiene una forma de mariposa, ¿no es cierto? Con su istmo y sus dos lóbulos, tanto derecho e izquierdo, obviamente en su corte transversal. Igual acá, miren, entonces, tenemos ya partes de piel, partes blandas, músculos, y llegamos a la glándula tiroides con la tráquea posterior. Aquí también está el esófago, que también se puede ver. Practicando se puede ver todas las estructuras que hay en el cuello. Aquí también tenemos la glándula tiroides, la carótida, la yugular y los planos musculares. Aquí está el esófago. Recuerden que siempre para medir cualquier órgano teníamos que medir en longitudinal, primero en dos ventanas, ¿no? Siempre en dos ventanas colocamos para medir el volumen de un órgano. Siempre en dos ventanas, entonces. Colocamos en sagital al lóbulo, vamos lóbulo por lóbulo. Primero el lóbulo derecho, medimos el volumen, la vascularidad y luego vamos con el lóbulo izquierdo. Entonces, para hacer lóbulo derecho, dos ventanas. Entonces, uno en longitudinal y uno en axial. Aquí mido el longitudinal, antero-posterior y transverso. Y con eso también sacaríamos el volumen, que normalmente la da la misma máquina o multiplicado por 0.52, 53 que les decía. ¿Cuáles son las dimensiones de la glándula tiroides? Entonces no es lo mismo en un bebé o en un adulto. Entonces, pues cuando les piden por niños, cuando son en niños, en recién nacidos, es porque tienen algún antecedente de hipotiroidismo, que en los exámenes de laboratorio salió alguna alteración,
Entonces ellos quieren observar la glándula tiroides. ¿Cuánto mide? Entonces tenemos estas referencias de 18 a 20 milímetros de longitud y 8 a 9 milímetros antero-posterior. Siempre yo digo que las dimensiones de los recién nacidos y de los niños, siempre hay que tener una basecita de datos o anotado todo porque es complicado aprenderse todas las dimensiones de todos los órganos, tanto en recién nacidos, en niños, en adolescentes y en adultos. Entonces siempre más lo que manejamos es en adultos. Entonces cuando es de niños y son órganos que no son de todos los días que nos envían, como por ejemplo tiroides, no, sí hacen, obviamente que sí se hacen niños, pero no con tanta frecuencia. Entonces siempre es mejor tener una base de datos de todas las medidas y ahí no tenemos ningún inconveniente. Al año de edad tenemos 25 milímetros de longitud y 12 a 15 milímetros antero-posterior. Y en el adulto es de 40 a 60 milímetros de longitud, 13 a 18 antero-posterior y el istmo de 4 a 6 milímetros. Entonces ahí tenemos una glándula normal. ¿Ya? Otra vez, ¿cómo medimos? Entonces medimos primero el istmo, también le podemos medir en antero-posterior y la longitud. Y el volumen de la glándula, como les dije, en dos ventanas en la ecografía. Lóbulo derecho, longitudinal en la segunda ventana y anteroposterior y transverso. Entonces aquí están los de longitud axial y anteroposterior. ¿Cuál es el volumen de la glándula tiroides? Pues el volumen de la glándula tiroides en neonatos es de 0.4 a 1.4. En adultos es de 6 a 16 cc, ¿sí? Y de 6 a 15 años, 5 a 16 en hombres y 5 a 15 en mujeres. Entonces, estos son los volúmenes que nosotros siempre reportamos. Obviamente que nosotros también reportamos glándula tiroides en ubicación adecuada, con homogeneidad, con ecogenicidad homogénea, sin lesiones focales. Lóbulo derecho mide tanto, tanto por tanto, con volumen de tanto, lóbulo izquierdo con tanto, con adecuada muscularidad. Entonces, siempre las medidas y también el volumen de la glándula. Y del istmo también. Entonces, de todo es que tenemos que enviar los volúmenes. Entonces, ya para ver la ecografía, en este caso, miren cómo está la glándula. Entonces, vamos reconociendo estructuras. Bueno, aquí están los nombres de las estructuras, entonces ya. Entonces, aquí tenemos el istmo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, tráquea, esófago, la carótida izquierda, carótida derecha, yugular y los planos musculares. Aquí el tejido celular subcutáneo y aquí piel. Entonces todo debemos ver, porque por ejemplo en el caso de que aquí hay edema solo de la piel por, no sé, tal vez algún golpe o alguna cosa aquí en el cuello o acá en la parte lateral del cuello. Pero si nosotros solo nos guiamos a ver tiroides, nos vamos a perder de estos diagnósticos. Entonces, cuando vemos cuello, siempre en conjunto todo el cuello. Entonces, la ecogenicidad es homogénea, facilita la detención de quistes focales o lesiones tiroides hipoecoicas. Recordemos cómo es la ecogenicidad de la tiroides y la ecogenicidad del líquido y la de los tejidos musculares. Entonces, así tenemos que ver. Asimismo, podemos verla aquí, todo esto es la cápsula, ¿no? De la glándula, toda la cápsula. Aquí se le ha hecho un zoom y se puede ver mucho mejor y vemos que es una línea ecogénica alrededor de la glándula tiroides. Importante, ¿para qué es importante la cápsula? Porque en el caso de que haya algún cáncer agresivo, va a pasar la cápsula y ya va a invadir a tejidos adyacentes, ¿no? Entonces es muy importante ver toda la integridad de la cápsula. Recuerden que en la anatomía al inicio decíamos que en algunos casos podíamos ver el óvulo piramidal como una variante. Entonces en este caso vemos aquí la glándula. Bueno, aquí está en zoom, por eso a veces es mucho más fácil. Pero vemos una estructura de la misma ecogenicidad de la glándula. Entonces, que está sobre la glándula anterior, entonces nos hace pensar que es el lóbulo piramidal en transverso y en
sagital. Igual acá, otra imagen para que no porque veamos esta imagen redondeada, que es una imagen redondeada, hipoecoica, hipoecoica, que no pensemos que es alguna lesión, sino que tengamos en mente que dentro de la anatomía normal hay un lóbulo piramidal. Entonces siempre nos vamos a ocupar. Entonces cuando hagamos un rastreo y veamos esta imagen, pensemos en eso y no en una lesión. Obviamente caracterizar bien, porque también pueden haber lesiones. La vascularidad de la glándula. ¿Cómo está vascularizada la glándula? Entonces aquí vemos las arterias que vienen a dar vascularidad a la glándula. Tenemos la arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa, y la arteria tiroide inferior y la arteria ima, esta tiroide inferior, que es rama de la subclavia. Y por supuesto, el examen de tiroides se debe hacer siempre con Doppler color. Entonces, terminamos nuestro estudio ecográfico en 2D, ya tomamos volumen, ya le hicimos el rastro adecuado, ya vimos que no hay ninguna lesión ocupativa dentro de la tiroides, ya terminamos todo eso. Ahora vamos a poner Doppler color, porque como ustedes ayer se acuerdan, vimos orquiepididimitis, que son problemas infecciosos, en donde el testículo se aumentaba la vascularidad. Igual acá, si hay una tiroiditis, si hay alguna cosa, vamos a tener aumento de vascularidad de la glándula. Entonces, una vascularidad así, como está en esta imagen, es una vascularidad normal. Entonces, analiza el sonido en movimiento y lo codifica en dos colores. Rojo cuando la dirección del flujo se dirige hacia el transductor y azul cuando la dirección de flujo se aleja del transductor. Asimismo, si necesitamos, también podemos hacer un Doppler espectral para ver cuánto es la velocidad de las arterias que vimos anteriormente. Vamos a tener un pico sistólico de las arterias tiroides de 20 a 40 normal y diastólico de 10 a 15. Entonces, en el caso de que necesitemos por alguna patología, podemos también hacer un Doppler espectral, pero para conocimiento siempre tenemos que saber estas cosas. No es que en un examen de ecografía hacemos un Doppler espectral, nos quedamos con el Doppler color. Como les decía, también las estructuras adyacentes que tenemos que valorar. Entonces, miren, recordemos las ecogenicidades de esas estructuras para que no haya ninguna confusión. Entonces, la ecogenicidad de la glándula tiroides, hacia adelante, anterior, tenemos los músculos esternoioideos. Entonces, aquí miren en este esquema, músculo homoioideo y los músculos esternoioideos. ¿Y cuál es la ecogenicidad? Es un poco más hipoecoica a la glándula tiroides. Como les dije, posterior al istmo, posterior a toda la tiroides, vemos la tráquea. Y si vemos estas imágenes así, es porque está llena de aire, ¿no? Posterior también tenemos la arteria carótida y la yugular. Entonces vemos en estos así y vemos que están con líquido. Aquí también vemos el esófago. Pues el esófago depende del momento en que puede estar con alimentos o no. También como se puede ver acá. Igual se lo tiene que ver al esófago en axial, que es redondito, así como los vasos, y en longitudinal, que ya se van a alargar como aquí está. Esta es una carótida que está acá. La carótida, y se divide en carótida externa y carótida interna. Entonces, recordemos así todas las ecogenicidades para no pensar que tal vez esto, por acá hay una lesión o tal vez no. Y si nosotros ponemos Doppler color aquí, en estos vasos, vamos a tener vascularidad, ¿no? Diferente a todas las estructuras. ¿Qué dice? Que los músculos se ven como bandas hipoecoicas. ¿Ya? Aquí vemos también, miren, entonces aquí el esófago, como les dije, aquí se le ha hecho en axial y en longitudinal. En axial se ha hecho un corte del esófago y podemos observar redondito todo el esófago con todas las paredes que tiene el esófago, y aquí en longitudinal todo esto es el esófago. Y en cambio también debajo
adyacente también al esófago, también podemos observar el nervio laringio recurrente. En realidad tampoco es que se lo puede ver en todos los casos, pero en el caso de que se puede ver, qué bueno. Entonces miren, acá podemos ver en axial y en longitudinal. Entonces aquí un video, espero que se le puedan ver. Entonces aquí vemos cómo le estamos viendo a la glándula en axial, una ecografía de tiroides, vemos la glándula en axial y cómo lo desdoblan y lo vemos ya al lóbulo en longitudinal. Entonces siempre así. Entonces miren, ahí vemos otra vez la ecogenicidad de la glándula. Entonces vemos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el istmo. Y vamos desdoblándolo, ya haciéndolo en el transductor en longitudinal y vemos el lóbulo en longitudinal. Entonces aquí también igual vemos las estructuras, piel, músculos, miren los músculos, los vasos y la tráquea que teníamos también acá. Esto es un vaso. Acá también otro video para que nos quede claro cómo vemos la glándula tiroides. Igual acá, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, anteroposterior. Y aquí vemos, miren la carótida, la yugular, la vena yugular cómo se comprime, los músculos. Y vamos a hacer con su lóbulo derecho. Es un corte transversal. Si le ponemos Doppler color, vemos la vascularidad de la carótida y de la yugular. Y aquí en un corte sagital. Entonces siempre ver todas las estructuras. Un corte longitudinal del lóbulo derecho. Cuando ya tenemos ese corte, hacemos las medidas. ¿Ya? Colocamos el Doppler para ver la vascularidad de la glándula. Aquí pues vemos que está normal la vascularidad. Y terminamos con el lóbulo derecho. Vamos al lóbulo izquierdo. Entonces igual, miren, vamos hacia atrás, posterior, anterior, hacemos las medidas, recorremos todo el lóbulo tiroides para que no se nos escape ninguna lesión. Ya le hacemos el corte transversal, vemos las estructuras del lado izquierdo, los vasos, el esófago que está aquí, aquí, ponemos el Doppler color para ver los vasos, las estructuras, también del lóbulo izquierdo. Y pues terminamos haciendo un corte longitudinal de la glándula del lóbulo izquierdo y tomando las medidas. Entonces terminamos longitudinal, anteroposterior y en la otra ventana sería el transverso y también la vascularidad de la glándula. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos a ver la anatomía normal de la glándula. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de la anatomía de glándula tiroides. No, doctora. Yo, doctora, una pregunta. Lo que pasa es que en el video que usted acabó de pasar, en el corte longitudinal se hicieron dos medidas, pero en la imagen, unas imágenes anteriores, se realizaba una sola medida en el corte longitudinal. No sé si podía aclararnos ese punto, por favor. ¿Alguien que me ayude describiendo esta imagen? Bueno, no sé, se ve, es un corte en donde vemos la tráquea por delante o por arriba. ¿Alguien? Hola.
vemos una imagen en corte transversal donde se visualiza el lóbulo derecho de aspecto homogéneo, bordes regulares. Se visualiza ¿Alguien que también me el óculo. ayude? Bueno, Doctora, ya entonces yo está voy a describiendo escoger el... a alguien. A ver, Janet Zarzosa. Sí están hablando, doctora. Janet. Janet, ¿está ahí? Ayúdame describiendo la imagen, por favor. Dígame los planos en los que estamos. Ya. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, sí, estamos escuchando. Pero doctora, antes sí estaban hablando los compañeros y usted no les escuchaba. Ya, a ver. Entonces empecemos. ¿Alguien que quiera decirme cómo está la glándula? A ver, soy Patricio Pérez. Bueno, ¿Cómo tenemos es? una ecografía en corte axial, donde Ujú. podemos apreciar el lóbulo derecho, el istmo Ah, de la glándula tiroides. Lo que no podemos observar es el lado izquierdo. En el lado izquierdo ahí se pierde el borde del istmo, llega como a un pico y luego ya no se puede apreciar una continuidad en esta parte. El resto de la glándula sí se ve homogénea, los bordes aparentemente están conservados, la cápsula está presente en lo que se puede apreciar. En el lado izquierdo parece que no tuviera, parece que hubiese una genesia ahí. ya, sí, en este caso. Pero también, ¿qué podríamos tener en este lado? Una genesia. Tal vez. Ese es el esófago. Ya, más acá tenemos, por aquí tenemos el esófago. Pero en este caso, si no fuera una genesia, ¿qué fuera? Si tuviéramos una ausencia de un lóbulo. Podría ser una masa, doctora. Lo que llama la atención en los lóbulos es que se los ve aumentados de tamaño y se observa imágenes hipoecogénicas ampliamente distribuidas, lo que nos podría hacer pensar en un problema inflamatorio, una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Ya. Bueno, en este caso, la tiroides está de normal en su lóbulo derecho y en su istmo. Pero en el caso, como decía el compañero, puede ser una genesia. Pero en el caso de que no veamos también una parte de la tiroides, tenemos que tener en cuenta los antecedentes de la paciente. Entonces, siempre que una paciente llega a nuestro consulta ecográfica, preguntarle cuáles son, por qué le realizan el examen, qué molestia tiene. Y en el caso de que ella diga, sí, ¿sabe qué? Tuve un cáncer de tiroides y me operaron hace, no sé, hace algún tiempo. Entonces puede ser también que tenga una tiroidectomía parcial y tenga solo ausencia del óvulo, pero sea por una tiroidectomía. Entonces aquí no vamos a ver el óvulo. Entonces, bueno, también hacen, pues dependiendo del tipo de cáncer y de la estadificación que tenga. Entonces ahí podemos observar la ausencia de este lóbulo o en algunos casos cuando es una completa, pues ya no vemos nada. Entonces, sigamos. Entonces, las variantes anatómicas podemos tener de forma hipoplasia, como tenemos en la siguiente imagen, o agenesia de algún lóbulo tiroide, y de posición una tiroides ectópica sublingual. Entonces, como nosotros ya sabemos las características de la glándula tiroides, ya sabemos cómo es su forma, cómo es su ecogenicidad, entonces si nosotros no la encontramos, pues o la encontramos ahí y no la encontramos en su lugar habitual, pues tenemos que buscar, aunque esto casi no es común. Ya esta la describimos, es una glándula normal, como variante que no tiene su lóbulo izquierdo. En este caso, como les decía, entonces si el paciente refiere que ha tenido una cirugía, entonces posiblemente le hicieron una tiroidectomía total. Tenemos tráquea, la parte anterior, y aquí no tenemos nada, no tenemos ningún lóbulo, no tenemos ni derecho ni izquierdo, incluso ni el istmo.
Entonces aquí en el informe ponemos ausencia de glándula tiroides y tenemos que nosotros, como no tenemos glándula tiroides y normalmente, ¿por qué le hacen una tiroidectomía? Pues por un cáncer, ¿no? Y si le hacen por un cáncer, nosotros cuando nos envían al paciente, no es para que veamos ya la glándula tiroides, sino para ver si no hay alguna lesión que exista nuevamente de un foco de cáncer o alguna invasión que tenga una recidiva del cáncer. Entonces nosotros tenemos que buscar bastante detalladamente todo el lecho tiroideo que quedó para ver si no nos queda, porque no sería justo hacer la ecografía al paciente y que el paciente tenga una lesión que sea recidivante y no le pongamos en la ecografía. Entonces, si nosotros ponemos que está lecho normal, todo, y va a ir a la consulta, va a seguir esperando y capaz que si nosotros ya veíamos la lesión, ya le podían dar un tratamiento más oportuno. Entonces, siempre cuando veamos esto, siempre es importante ver, obviamente también, aparte de las lesiones que podemos encontrar en el lecho tiroideo, también ver si no hay invasión a las estructuras adyacentes, que ya vimos cuáles son, y también a las cadenas ganglionares. Una patología común es el quiste tirogloso, que todos hemos de haber escuchado, ¿no? ¿En dónde se encuentra ubicado? Siempre está ubicado en la línea media, anterior a la glándula tiroides, superior a la glándula tiroides y anterior. Entonces, si recuerdan los planos que veíamos, esto es piel y esto ya es partes blandas. Entonces, acá vemos una imagen que normalmente cuando es un quiste simple, como todos los quistes, están compuestos por líquido, ¿no? Entonces siempre podemos ver anecoico o anecogénico. Pero en este caso vemos una imagen redondeada, de bordes definidos, pero tiene como ecos internos o como partes sólidas dentro, en el interior. Entonces, por ejemplo, este es un quiste tirogloso complejo que tenemos ahí. Entonces nosotros lo describimos. Se observa imagen de tales características en tal ubicación. Con esto, diagnóstico quiste tirogloso complicado. Pero recordemos que el quiste tirogloso está en la línea media. Hay otro tipo de quistes también en el cuello, pero se encuentran laterales y todo. Y cada uno tiene su nombre. Entonces, no es que todos los que estén ahí van a ser tiroglosos, así estén en las partes laterales. No, tirogloso en la línea media. Y como les dije, muy importante, aparte de las estructuras adyacentes, ver los ganglios normales. Entonces nosotros como en el cuello tenemos toda la cadena ganglionar, importantísimo para una glándula tiroides, para los tipos de cáncer, para ver si no hay invasión de los ganglios o recidiva cuando ya tenemos una tiroidectomía. Entonces aquí vemos los niveles cervicales, submentoniano 1A, lateral 1B, más posterior 2A, retroauricular 2B, por debajo el nivel 3, posterior al nivel 3, 4A, inferior 4B, inferior al 3, el 4 y el 6 anterior a la tráquea. Entonces nosotros, esto es izquierdo y derecho. Entonces todos esos nosotros tenemos que ir recorriendo todos los niveles y es describir en donde hay ganglios. Normalmente, esto es un ganglio normal. Entonces, ¿cómo es la forma de un ganglio normal? Como si fuera un pseudo riñón. Recuerdan que el riñoncito tenía un seno renal, una cortical, y más o menos así nosotros vemos un ganglio normal, que tiene su cortical, que sería esta, el diámetro, el tamaño no supera los 10 milímetros, y tiene una vascularidad conservada, la cortical y un seno, y un hilio, que esto si ponemos el Doppler vamos a tener vascularidad del hilio. Esto tenemos nosotros que ver en todos los niveles cervicales. O sea, tendríamos que incluso no verlos a los ganglios, pero en el caso de los que veamos, aparte terminamos ya la glándula tiroides y vamos a ver todos los niveles. Y si vemos un ganglio normal, pues en realidad tampoco es que nos llame mucho la atención un ganglio normal. Si ya está aumentada la cortical y todo, puede ser un inflamatorio. Pero si en cambio este ganglio ya pierde su morfología, está agrandado, la cortical está disminuida, pierde totalmente su morfología, ya puede ser ganglio que tenga alguna actividad maligna.
Entonces, siempre ver los ganglios también. Entonces, como conclusión, vamos a ver que la glándula tiroides es una glándula homogénea. La ecogénesis es parecida a las glándulas salivales y el lóbulo piramidal más frecuente en niños y en jóvenes. Y pues ver todas como les dije, ver la vascularidad, medir el volumen y que no se nos pase ninguna lesión. La bibliografía. Y ya, no sé si quedó claro la anatomía tiroidea. Doctora, disculpe una pregunta. Dígame, claro. Usted en un video, en el último video que nos pasó, la imagen del corte longitudinal en el video salió que eran 2 medidas, pero en las imágenes anteriores, en el corte longitudinal solo era una medida. Entonces no sé si me podía aclarar a mí o a alguno de mis compañeros cómo realmente sería la medida. Gracias. Sí, normalmente es que siempre se pone nosotros necesitamos siempre sacar una medida longitudinal, antero-posterior y transverso, ¿no es cierto? Esas son las medidas que nosotros tenemos que sacar. Entonces, si nosotros colocamos, en este caso, la glándula tiroides, pongamos, o bueno, próstata, lo que sea, vejiga, lo que sea, siempre lo colocamos al órgano primero en longitudinal, o en longitudinal hagamos este caso. Entonces, ahí ustedes sacan el diámetro longitudinal. Y de ahí también ya pueden sacar el anteroposterior, porque el anteroposterior no va a cambiar en transverso ni en longitudinal, porque es anteroposterior. Entonces, lo tanto lo podemos medir como en el plano transverso como en el plano longitudinal. El que sí cambia es el longitudinal. El longitudinal no lo podemos sacar en la imagen transversa. ¿Ya? Entonces, siempre el longitudinal y ahí también podemos sacar anteroposterior, igual en el transverso. Y el transverso, que es de derecha a izquierda, ese solo lo podemos sacar en la imagen transversa. Entonces, las dos imágenes en las que estaban bien. Si ustedes en el plano transverso colocan ahí y ya le sacan las dos medidas y en la longitudinal solo la una, perfecto. O a su vez, que si en la imagen longitudinal o sagital, sacan dos medidas y en el transverso solo una medida, también está bien. La idea es acordarnos que es longitudinal, anteroposterior y transverso. ¿Ya? Una pregunta, doctora. Dígame. Sobre el Doppler. Quería saber si hay algún valor específico de la escala al momento de ponerle el Doppler a la glándula. No sé si aumentándole la escala puede ser que empiece la glándula a verse como muy vascularizada y al bajarle al contrario. ¿O cuál sería el valor? Normalmente nosotros tenemos que tener un eso que usted dice la escala es el PRF. Pero ya, okay, sí. Lo tenemos que tener normal casi para todo. O sea, nosotros no tenemos que aumentar, nosotros aumentamos el PRF o disminuimos cuando tenemos un vaso, por ejemplo, que esté muy superficial o un vaso profundo, ahí podemos cambiar y jugar con el PRF. O si no, en el momento tenemos el PRF, lo dejamos como está calibrado. Normalmente los equipos, cuando ya se los adquiere o se tienen los equipos, ellos ya vienen calibrados para poder hacer los exámenes. Entonces nosotros, dependiendo del tipo de vaso que vayamos a hacer la exploración o en el caso de alguna glándula, pero en realidad la glándula tiroides, como recuerdan, una imagen en donde puse el Doppler color, más o menos ese Doppler, esa cantidad de Doppler de vascularidad, yo tengo una glándula normal. Eso sería lo normal. Si yo ya empiezo obviamente a levantar el PRF o a disminuir, me va a cambiar totalmente y eso no es real. Estoy poniendo más artefacto a la glándula que no tiene. Ok, esa era la pregunta. Ya. Gracias. Ajá. Doctor, ¿me podría explicar lo que era el referente al ganglio? Que no me quedó muy claro, ¿no? ¿De los ganglios? Sí, el ganglio, las estructuras, cómo son y sus medidas. Por favor. Ya, no hay problema. Voy a compartir otra vez, ¿ya? Ya, entonces otra vez. Importante, como dije, todos los niveles cervicales.
ir viendo. Entonces, ¿cómo vemos un ganglio normal? Vemos una imagen perfectamente ubicada en el tejido celular subcutáneo, no profundo ni nada. Los ganglios están siempre así. Y tiene una forma reniforme, como les decía, como si fuera un riñón, pero un riñón chiquito, un riñón pequeñito. Entonces, siempre tiene lo hipoecoico. Déjenme un ratito. Lo hipoecoico sería la cortical, ¿ya? Todo lo que está ecogénico es el hilio del ganglio. Entonces, todo esto, si nosotros le ponemos Doppler, vamos a tener vascularidad. Medimos en longitudinal y en anteroposterior. Entonces, estas medidas, y no deben superar la longitudinal de 10 milímetros, no debe superar ese diámetro. Entonces, ahí nosotros decimos que tiene un tamaño normal. En algunos casos también, pues, los ganglios se pueden inflamar, más en niños cuando tienen alguna patología respiratoria, o tal vez alguna golpe. Incluso los ganglios se pueden inflamar por cualquier infección o por cualquier trauma o alguna lesión se pueden inflamar. Entonces son normales que veamos ganglios. Pero en cambio nosotros ya que así se nos quede la imagen que esto es lo normal. Pero si en cambio yo ya veo un ganglio que está con esta cortical está más aumentada de tamaño, perdimos todo el hilio renal, ya no veo el hilio renal, sino solo veo yo hipoecoico, todo el ganglio, y pierde su forma, está ya más redondo, con bordes irregulares. Ya nos queda ahí poner en nuestro informe que vemos este tipo de ganglios y que le correlacionen con los, y que incluso si no tienen si no tienen si tienen duda de todo, hay que biopsiar, tienen que enviar a que biopsien el ganglio para ver de dónde es. Si no hay, pues obviamente en tiroides, alguna lesión o alguna cosa, pues hay que ver por qué está así el ganglio. Esta imagen que se les quede a ustedes como un ganglio normal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos bien, ¿no? Con tiroides. Entonces mañana, como ya tenemos la anatomía completa de tiroides, vamos a ver mañana la patología tiroides. Entonces dentro de patología tiroides tenemos patología tiroide difusa, tenemos nódulo tiroides, así como también las últimas actualizaciones del TIREX. Bueno, que es controversial todo el TIREX, pero ahí vamos a ver algo para que nos quede claro, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. ¿Ya? Hasta mañana, Doc. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Hasta mañana.